Bendiciones a todos, hermanos y amigos, bendiciones en esta hora. Quiero compartir una enseñanza de la palabra de Dios, ya que estos tiempos son tiempos de misericordia, tiempos que Dios está amando al hombre y a la mujer aún todavía. El tiempo de la misericordia es aún todavía. Y voy a hablar de un tema, de una enseñanza que es necesario que todo predicador, que todo enseñador de la palabra de Dios tiene que conocerlo en estos tiempos. Porque los predicadores son discipuladores de almas en estos tiempos. Apóstoles, pastores, evangelistas, maestros y profetas hacen discípulos. Son ejemplos para otros. Y quiero hablar de la justificación del cristiano. Tema, la justificación del cristiano. Son miles de cristianos, son miles de creyentes en Cristo Jesús en la faz de la tierra, pero no todos están preparados, capacitados y bien instruidos en la doctrina de Cristo. Para esto es necesario capacitarse, instruirse en la doctrina de Cristo para poder predicar y enseñar. El creyente o cristiano solo tiene tres formas de ser justificado. ¿Y por qué voy a hablar de justificación? Porque debemos de tener una justificación como cristiano. ¿Qué es lo que nos hace ser cristianos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué decimos que somos cristianos? Tenemos que tener manera o maneras de ser justificados. Cuando es llevado a un tribunal ante un juez, este tiene que tener maneras de cómo ser justificado del caso de lo que está, del caso de lo cual lo están acusando. Y en este caso, los creyentes y cristianos tenemos un acusador, un enemigo que nos quiere sentir que estamos condenados, nos quiere hacer que nosotros nos sintamos cargados de culpabilidad. Pero quiero decirte que mi Dios es tan bueno que nos ha dejado la palabra revelada para que nosotros tengamos justificación. Justificación ante el enemigo Satanás y ante todo aquel falso predicador y enseñador de la palabra. Y voy a hablar de las tres formas de cómo el cristiano es justificado. Y número uno, la justificación por medio de la gracia de Dios. Justificación por gracia de Dios. Libro de Tito, capítulo 3, verso 7. Vamos a leer la primera justificación del cristiano. Libro de Tito, capítulo 3, verso 7, dice la palabra. Aleluya. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No hay justificación para un hombre o una mujer sin que haya alcanzado la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, número uno, que lo justifica como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. A Dios le plació ver enviado a Jesucristo para salvarnos. Fue el regalo o es el regalo más grande que el hombre ha recibido o puede recibir en este tiempo. La gracia infinita de Dios, la gracia que el hombre no merecía, pero que a Dios le plació enviarla por medio de su Hijo Jesucristo. Por gracia somos salvos. ¿Qué significa gracia? Gracia significa favor, bondad, misericordia. Eso significa gracia, amor. Dios nos hizo el favor. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios los ama por medio de Jesucristo. Lo ha mostrado que sí los ama y que somos salvos por gracia.
Por gracia somos salvos. Por gracia somos justificados. Aleluya. Bendito y alabado es Dios. Dios dice que Él te salvó. Él te está justificando. Él dice, por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Don es un regalo. Dios nos regaló la gracia salvadora que está dentro de nuestro corazón. Y por eso, en Tito capítulo 3, verso 7, el apóstol Pablo enseñando a Tito, sabiendo esta palabra, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oiga, somos justificados por la gracia de Dios. Número uno, por el favor de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Número dos, justificación por la sangre de Jesucristo. Oiga, el número dos, justificación por la sangre de Jesucristo. Solo la sangre de Cristo limpia al hombre de pecado. Solo la sangre de Cristo salva al hombre de pecado. El enemigo Satanás, que nos acusa día y noche, dice que acusa a los creyentes. Pero él sabe que por medio de la sangre de Cristo somos salvos, que por medio de la sangre de Cristo hemos alcanzado salvación y tenemos justificación por la sangre de Cristo. Es Cristo quien murió por ti, es Cristo quien derramó sangre por ti y por mí, aleluya, para que seamos salvos. Entonces, por la sangre de Cristo somos justificados, aleluya, en este tiempo. Muchos dicen, ay, ¿ustedes por qué dicen que son salvos? Bueno, por medio de la sangre de Cristo, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él dice que somos salvos. Por su sangre somos salvos. Esa es justificación del cristiano. Número 3, justificación por la fe. Pero voy a leer en Romanos capítulo 5, verso 1, donde habla de la justificación por medio de la sangre de Jesucristo. Justificados pues por Romanos capítulo 5, verso 9, perdón. Dice Romanos capítulo 5, verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, para él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Oiga, pues ya mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea que la sangre de Cristo los salva de la ira venidera del Padre. La sangre de Cristo es la que nos ha lavado y nos ha perdonado. Si no fuera por medio de la sangre de Cristo, hace tiempo estuviéramos destruidos. Es la sangre de Cristo que justifica al cristiano, aleluya, por la sangre de Cristo. Número 3, justificación por medio de la fe. Número 3, justificación por medio de la fe. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos esta justificación por medio de la fe. El hombre justificado por medio de la fe para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo tenemos fe de que somos salvos, ¿quién nos puede quitar la fe si Dios la ha dado en nuestra vida? Usted y yo decimos, somos salvos por Cristo. Así es. Por medio de la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Entonces, podemos ver estas tres formas de cómo el cristiano es justificado. Número 1, justificación por gracia de Dios. Número 2, justificación por sangre de Jesucristo.
Número 3, justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Son las 3 formas de cómo un creyente o cristiano es justificado. Es necesario, hermano, hermana, que nos preparemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un misterio que usted y yo tenemos el deber de escudriñarla, un deber de buscar este tesoro escondido, buscar los misterios de la palabra para poder predicar y enseñar en estos tiempos. Hoy he enseñado las 3 formas de cómo un cristiano es justificado. Y dije, número 1, el cristiano es justificado por medio de la gracia de Dios. Número 2, el cristiano es justificado por medio de la sangre de Jesucristo. Número 3, el cristiano es justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Es bonito predicar y enseñar, pero se necesita tiempo para discipularse uno, para instruirse, para capacitarse en el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Es necesario que los hombres de Dios y las mujeres de Dios que predican y enseñan la palabra tengan esos 4 niveles. Número 1, sabiduría. Número 2, revelación del Espíritu Santo. Número 3, conocimiento de la palabra. Número 4, entendimiento de la palabra de Dios. Solamente así vamos a ser buenos predicadores y buenos enseñadores de la palabra de Dios. Aleluya. De la doctrina de Cristo. Cristo pronto viene a levantar a una iglesia que esté llena de la palabra de Dios, que esté llena del conocimiento de la palabra de Dios, del entendimiento de la palabra de Dios, de la revelación de la palabra de Dios, de la sabiduría de la palabra de Dios. Aleluya. Capacitémonos día a día, hermano, con la palabra de Dios. Predicador, predicadora, enseñador, enseñadora de la palabra de Dios. Capacitémonos, busquemos, comamos la palabra de Dios, tomémosla en serio. Aleluya. Que la palabra de Dios sea nuestro pan diario de vivir. Que sea, aleluya, como el vaso de agua que usted y yo necesitamos para vivir. Sin ella no podemos vivir los cristianos. La palabra de Dios es el pan de vida. Es el agua de vida, la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y te siga añadiendo bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.